Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión del ciclo de webinar que tenemos programado desde la Oficina para la Innovación. Como sabéis, un ciclo de webinar que venimos desarrollando durante el mes de octubre y terminamos hoy con Claudia Giraldo. Nos va a hablar un poco de finanzas descentralizadas desde una perspectiva propia porque lleva desarrollando un proyecto personal desde hace 1 año y medio junto con otros compañeros que luego más adelante nos contará. Os voy a hacer una pequeña introducción de Claudia, pero también luego ella dará unas pinceladas sobre su biografía y a qué se ha dedicado estos últimos años. Bueno, Claudia es un referente en la parte de cripto en España y es speaker habitual de muchas conferencias, webinars, workshops tematizados tanto de finanzas descentralizadas como de cripto en general. Lleva más de 15 años trabajando en el ecosistema de startups de España, desde su agencia Bambú y también con otros como creadora de contenidos como Blog Media, otro tipo de magazines online. En la sesión de hoy la idea es que tengamos unas sesiones básicas, unas nociones básicas sobre lo que significan las finanzas descentralizadas y que luego nos pueda poner el foco un poco más en su propio proyecto, que es el caso de Common Sense. Así que sin mucha más dilación, os presento a Claudia y os dejo con ella. Esperemos que sea de vuestro interés la sesión. Muchas gracias. Adelante, Muy Claudia. bien. Vale, nada, en primer lugar, gracias a Anto por invitarme a dar este webinar. Como ha dicho Anto, voy a dividir la presentación en dos partes, ¿vale? Porque tampoco sé muy bien el nivel que tenéis todos. Entonces, bueno, la idea es que hablemos un poco al principio de qué es DeFi, qué son las finanzas descentralizadas, qué elementos las componen, cómo funcionan. Y luego el caso de Common Sense Finance, que es mi startup, donde hemos hecho un producto de DeFi. Bueno, ya me ha presentado Anto, pero para que sepáis, yo soy Claudia Giraldo, llevo más de 15 años trabajando en el mundo de las relaciones públicas y la comunicación. De hecho, yo vengo del mundo de la marketing, la comunicación, nada que ver con la tecnología, aunque me he metido mucho en este ámbito. Empecé trabajando para muchas compañías tecnológicas, llevándoles la comunicación, como Intel, trabajo con Amazon, con Huawei, entonces he visto mucho las olas de innovación y siempre me ha interesado mucho la tecnología y al final, mira, he acabado montando una startup de tech en la última ola, ¿no? que es la blockchain, que es la nueva era de Internet. Entonces, bueno, en mi trayectoria profesional monté la agencia Bambú porque hemos hecho mucha comunicación para startups, entonces hace 5 años monté mi agencia y en la agencia tenemos un medio de comunicación que se llama Blog Media, donde recogemos noticias y hacemos entrevistas a actores del ecosistema. Aquí tenéis el Twitter de cada una de ellas, por si queréis seguirlo. Y al final os explicaré el caso de Common Sense, que es la startup que he montado en el mundo Web3/cripto, que monté hace 1 año y medio con 2 socios. Y es lo que me dedico ahora prácticamente todo el tiempo de mi jornada, es a Common Sense, a desarrollar el proyecto. Y en la agencia y Blog Media pues tengo una socia y un socio donde están ellos más tirando del negocio. Bueno, para empezar un poquito, como os he explicado que vamos a hablar un poco de qué es el DeFi, primero me gustaría hablar un poco de dónde surge, ¿no? La nueva era de Internet, todo esto de la blockchain, todo esto del mundo descentralizado, porque bueno, hablar de DeFi de primeras es muy duro porque son conceptos muy técnicos, es muy profundo, afecta al mundo, el DeFi más concretamente afecta al mundo de las finanzas, pero también afecta al mundo de Internet en general, ¿vale? Entonces, bueno, al final es como hemos pasado de la web 1 a la web 2 para ahora estar en la era de la web 3. En la web 1, si os acordáis, pues era un poco una página web de texto plano con información unidireccional donde nadie podía añadir ni, bueno, tú entrabas en la web y leías el contenido sin más, ¿no? O mandabas un correo. De hecho, aquí está Ray Tomlinson, que fue el señor que mandó el primer email en 1971. Después pasamos a la era de las redes sociales, que llamábamos la web 2, porque las redes sociales ya el usuario puede crear su propio contenido, aunque no sea un experto en programar o en hacer webs. Tú con las redes sociales tú ya puedes compartir tu contenido, subirlo. Bueno, pues al final es una generación más, ¿no? de interactuar dentro de Internet. Y ahora con la web 3 hay un cambio de paradigma, ¿no? En web 2
hemos podido intercambiar fotografías, hemos podido intercambiar vídeos, contenidos, y en Web3 ahora podemos hacer una transferencia de valor, ¿no? También, y más en el concreto en toda la parte de DeFi o de cripto, esta transferencia de valor a través de Internet entre personas se hace mediante tokens y se hace mediante un sistema descentralizado en el caso también, pues, tanto de la información como de las finanzas, porque al final, ahora lo veréis, ¿no? Pero podemos transferir valor de una persona a otra sin la necesidad de que haya un banco. ¿Y cuál es la clave con lo que comentábamos en Web3? Pues esta descentralización, ¿no? En el modelo actual de Internet, pues, que es el modelo actual de identidad que veis aquí, pues tú tienes 25 identidades, o sea, tú no tienes una identidad digital, tú tienes una en Facebook, una en Instagram, una en Twitter, una en LinkedIn, una en Amazon, otra en Google, o sea, tienes cientos de identidades y estas identidades son propiedad de los dueños de esas empresas, digamos, ¿no? Entonces, es un modelo centralizado porque estas empresas, que son Facebook, Amazon, Google, tienen tus datos. Entonces, si ellos deciden mañana cerrar la empresa, tú te quedarías sin tu información y sin tu contenido, porque si tú eres un creador de contenido de YouTube y estás monetizando y mañana YouTube decide cerrar la plataforma, pues te has quedado sin tu contenido y te has quedado sin tu propio fuente de ingresos y sin tu identidad, ¿no? Sin lo que te define en esa plataforma. Entonces, en el mundo descentralizado lo que se propone es un modelo de identidad soberana donde tú tienes unas credenciales que están en la blockchain y que eso certifica que eres tú y que te conectas a cualquier plataforma o cualquier web mediante tu identidad, con tu credencial que es de tu posesión, y tú compartes con cada plataforma la información que tú quieres o que la app en ese momento precisa, ¿no? Y esto es sobre todo gracias a blockchain, ¿no? Que nos permite poder conectarnos y la interoperabilidad entre las redes nos permite compartir nuestra información siendo esta de nuestra propiedad, ¿no? Y en el caso, esto que veis a la izquierda, que se llama MetaMask, y esto que veis aquí debajo, en el caso de, digamos, de los activos digitales que en el mundo descentralizado son de tu propiedad, pues lo puedes guardar en una billetera en forma de tokens, ¿no? Que son ahora lo explicaremos un poco más adelante, que son, al final no deja de ser un código, ¿no? Pero dentro de tu billetera descentralizada, donde tú tienes acceso solo tú a esta billetera, pues tienes todos tus activos digitales. Los activos digitales, además, como comentaba, ¿no? En Facebook los activos digitales no son tuyos, son de Facebook. Tú cuando tienes activos digitales en el mundo descentralizado, estos activos digitales son tuyos siempre y los puedes utilizar en diferentes plataformas, en diferentes dApps o en diferentes metaversos, por ejemplo, digamos, dentro de cuando haya metaversos, podrás llevarte un avatar de un sitio a otro desde tu billetera. Bueno, ejemplos, ¿no? De Web 1, que read only, ¿no? Centralized, pues recordemos cosas como Yahoo, todo programado en Java, ¿no? Internet Explorer, MSN, todo esto. Web 2, digamos, pues que tenemos redes sociales y todo lo que son los servicios tipo en cloud también, ¿no? De Google, de Amazon Web Services. Y luego, pues en Web 3, donde no hay intermediarios, digamos, pues tenemos apps como, tenemos un navegador como es Brave y luego tenemos todo el mundo de todas las blockchains como Ethereum o criptos como Bitcoin. Entonces, dicho esto, que es un poco esto era una introducción para explicar un poco qué es la descentralización, ¿no? En el mundo de Internet, ¿no? Esto del activo que está de tu propiedad porque está en la blockchain, tu identidad, pues al final esto nos lleva también a trasladar todo esto, no solo a los contenidos, sino también al mundo financiero, ¿no? Y es de ahí de donde surgen las finanzas descentralizadas, porque son un sistema financiero que está utilizando Internet, blockchain, para poder hacer transacciones entre personas. Entonces, para mí, esto es una definición mía, ¿no?
Cada uno a veces, DeFi es muy, muy profundo, ahora lo comentaba con Anto, yo llevo más de 2 años leyendo sobre este tema, no da en una hora para explicar qué es DeFi porque es bastante completo, hay que saber de finanzas y además hay que saber de tecnología, entonces es doblemente complejo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar un poco explicar, ¿no? Entonces, ¿qué son las DeFi? Pues, por simplificar, lo que antes hacían los bancos e instituciones, ahora lo puede hacer el cliente final, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizando tecnología blockchain, que son los nuevos protocolos en Internet, ¿no? Nosotros antes con el Internet que conocemos pues es un protocolo donde corren las webs y ahora blockchain son otro tipo de protocolos. A mí el otro día estaba en una conferencia donde alguien comentó que DeFi era hacer banca sin bancos, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí van los tiros. Por empezar un poco, tampoco sé muy bien el nivel de conocimiento, pero bueno, para entender qué es un poco blockchain. Blockchain es como una base de datos pública en Internet, ¿vale? Que se llama una ledger, donde tú puedes, donde se facilita el registro de transacciones que ocurren en esta base de datos, ¿no? Y puedes hacer el seguimiento de todos los activos y todas las transacciones que se realizan entre estas billeteras que hemos comentado antes en una red. ¿Vale? Entonces, ¿qué aporta, no? Realmente puedes hacer seguimiento de pedidos, de pagos, qué hace un usuario con un activo, se puede compartir información, lo que esto lleva a que blockchain genere mucha más confianza y eficiencia, ¿no? Y donde cualquier persona con una billetera puede acceder a la blockchain o con un visor o con un ordenador puede conectarse a la blockchain. No es necesario, en el mundo financiero no es necesario tener esto traducido al mundo financiero quiere decir que si tú haces transacciones en la blockchain puedes hacerlo desde cualquier ordenador, tú puedes convertirte en un nodo que valida transacciones, tú puedes pasarle activos a otra persona a través de la blockchain sin necesidad de que haya una entidad centralizada que es el banco, ¿no? Entonces, la blockchain al final es cuando alguien quiere hacer un cambio en la blockchain, se emite bueno, a nivel profundamente técnico tampoco lo voy a explicar, pero bueno, al final se lanza esta transacción que se validan, se manda a una red de ordenadores que tienen que averiguar, bueno, por ejemplo, en Bitcoin funciona de una manera más compleja porque se tiene que resolver un problema matemático para poder realizar esa transacción y al final esta información de la transacción, quién la envía, dónde la envía, cuánto envía, se queda registrado en la blockchain y en un bloque, ¿no? Estos bloques contienen un montón de información sobre un montón de transacciones y los bloques con todas esas transacciones grabadas, depende del tamaño del bloque, pues hay unas u otras, pues se van añadiendo a esa base de datos y este bloque permanente no se puede deshacer, no se puede tirar para atrás, nadie lo puede, en principio nadie lo puede hackear y queda grabada, esa base de datos con todas las transacciones queda grabada en un montón de ordenadores que son los nodos que forman parte de la red. ¿Vale? Entonces, los beneficios pues, son la innovación, una mayor transparencia, porque todo queda registrado y se puede consultar, genera confianza, se puede trazar, puedes ver de dónde sale, tirar para adelante, para atrás, verificar las fuentes, ¿no? Hay una capa de seguridad porque, bueno, al final esto hay una complejidad tecnológica muy, muy grande, mucho más eficiente, pero es inmutable porque no se puede hacer cambios, digamos, y además luego pues tienes toda la parte de tokenización, que son todos esos activos que tú puedes añadir a la blockchain, digamos, o todo eso que puedes transaccionar. Los tipos de blockchain que hay, pues hay las abiertas y las cerradas, ¿no? Hay las públicas, ¿no? Estas bases de datos de transacciones públicas, como por ejemplo que son Bitcoin, ¿no? Donde cualquiera puede ver las transacciones, efectuarlas y interactuar con esta blockchain. Y luego, pues, por ejemplo, hay otras más, hay empresas que ya están haciendo sus propias blockchains privadas, pues para hacer trazabilidad de productos, para hacer trazabilidad de transacciones, verificación de productos originales, etcétera, ¿vale? A nosotros nos interesan las públicas abiertas. Entonces, a nivel de
de sistema financiero, por repetir, ¿no? Que son las DeFi, lo hemos dicho antes, que era un poco hacer banca sin ser un banco, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en Common Sense nosotros creemos que toda la economía del futuro sucederá en la blockchain, ¿no? Porque ya hay mucha gente, sobre todo los chavales más jóvenes, que están interactuando con tokens en la blockchain, ¿no? En las redes, en juegos, y ya se están saltando pasos y se están saltando intermediarios, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, aquí la diferencia, ¿no? En la parte de la derecha está el sistema financiero tradicional, que al final tú, para pasarle valor en forma de monedas o de currency, digamos, de moneda fiat, ¿no? Que se llama fiduciaria, que son las emitidas por los gobiernos, pues tú tienes que, para mandarle de Claudia a Anto, pues yo tengo que tener dinero en un banco, ese banco tiene que validar que yo quiero hacer una transacción, mi banco se comunica con el banco de Anto, Anto tiene que haber verificado con ese banco que es él, le ha dado toda su información, ese banco tiene los fondos de Anto, bueno, ¿no? Al final es un sistema muy centralizado, que todo pasa por unos puntos muy centralizados, y además estos bancos al final están regulados por organismos oficiales dependientes de los gobiernos. Por lo tanto, hay leyes y hay gente que decide qué puede hacer un banco y qué no puede hacer un banco, y al final, bueno, como sabéis, sobre todo en países en economías un poco menos o más emergentes o economías como las de Latinoamérica, Argentina, tienen muchos problemas porque hay mucha corrupción, entonces afecta, ¿no?, a todo esto. Entonces, en las finanzas descentralizadas, que es la parte de la izquierda, pues una persona se puede convertir en un banco en el momento en que yo le podría mandar a Anto valor a través de una cripto desde mi móvil a su ordenador a través de la blockchain, ¿no? O sea, yo tengo mis tokens en mi billetera y me conecto a la blockchain y le hago la transacción a Anto directamente de esta cripto, que bueno, hay unas llaves públicas y privadas para poder transaccionar sin que nadie nos lo robe en el camino, ¿no? Pero quiero decir que al final se producen estas transacciones entre los nodos o las personas, entre las personas que forman parte de la red, y están los nodos que validan todas estas transacciones, que al final, al ser un montón de ordenadores conectados a la red que validan estas transacciones, esto hace que no solo haya una entidad que verifica todo el proceso, como es un banco, sino que hay 20.000 ordenadores conectados a la red que verifican que esta billetera de Anto es de Anto y que esta billetera de Claudia es de Claudia y que esta transacción se está efectuando en este momento. Y además en la descentralización queda registrada la transacción entre nosotros dos, queda registrada la blockchain, se efectúa a través de una orden que es una smart contract, ¿no? Y bueno, a través de un protocolo que al final es la tecnología, es el software, digamos, que nos permite interpretar la blockchain, porque al final, si no fuésemos programadores, o sea, yo puedo hacer cosas en blockchain sin ser programadora, porque hay dApps y protocolos que me lo permiten, si no, sería imposible yo tener que programar la transacción porque no soy programadora. Pero bueno, un poco la diferencia es esta, ¿no? Que al final quitamos al banco del medio y se realiza una transacción de valor de estos activos digitales entre una persona y otra. Eso no quiere decir que, por ejemplo, haya ahora unos agentes en el mundo cripto como son los Coinbase o Binance, que se les llama exchange, que son un poco el puente entre el mundo del banco y el mundo de la blockchain. ¿Por qué? Porque ahora el nivel de complejidad para acceder a blockchain es un poco alto, la UX es un poco todavía difícil, no es fácil hacerse una billetera descentralizada y entender que es un token. Entonces existen unos intermediarios, digamos, que son los exchange centralizados, que son Coinbase, Binance, Kraken, Bit2Me, por ejemplo, que lo que permiten es que tú puedas comprar activos digitales o cripto con dinero euro a ellos y ellos te lo guardan por ti, ¿vale? En lugar de tú interactuar directamente con la blockchain, con la billetera. Vale, entonces, un poco por entender también qué es esto de que todo queda registrado en una base de datos pública, ¿no? Porque pues, parece muy fácil decirlo, pero luego no es tan fácil entenderlo, ¿no?
Por ejemplo, esto es Etherscan, que es digamos que es como una web donde tú puedes ver todas las transacciones que se realizan en la blockchain de Ethereum. Entonces, aquí pues es un registro público, tú puedes poner filtros, te dice las últimas transacciones, el número de transacción o el hash, que es, bueno, al final esto es una cosa del bloque, el número de bloque, cuando se minó, o sea, en qué bloque está incluida la transacción, cuándo se minó ese bloque, cuándo se hizo esa transacción, qué se transaccionó, qué tipo de token, pues son aquí pues un stablecoin o un, no sé, un UNI o lo que sea, un wrap, un token X o un NFT o lo que sea, que es un NFT es un token también. De qué billet from to es desde dónde hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, en realidad todo es pública, ¿no? Podemos ver todas las transacciones. Lo que no podemos ver es el nombre de la persona, porque al final la gracia que también tiene la descentralización es que todo sucede de forma seudónima, digamos. Entonces, las billeteras no tienen nombre y apellidos, son números. De momento, en un siguiente paso es bastante probable que se instale un KYC, que es el Know Your Customer, porque al final también dará un poco más de seguridad, pero bueno, esto lo podemos debatir luego en el debate si queréis. Bueno, y al final es esto, ¿no? Que al final los bancos no comparten nada, hay muchas cosas que no sabemos cómo suceden, no sabemos si el banco está usando nuestro dinero para hacer X o Y. De hecho, el negocio del banco es usar tu dinero para hacer negocio con tu dinero, para ofrecer préstamos a otros, o hipotecas, o lo que sea. Y ellos toman dinero prestado de los bancos centrales para darte préstamos a ti, y luego al final hay un montón de intermediarios que se llevan comisiones, ¿no? Al final, en estas transacciones en la blockchain, de persona a persona, nosotros a través de un smart contract podemos decidir las condiciones de las transacciones. Bueno, rápidamente, los elementos de las DeFi, ¿vale? Tenemos un montón de cosas muy complejas, pero bueno, un poco para no liarnos, tenemos las redes, que son las blockchains, que son las redes de datos donde se graban todas estas transacciones y donde corren todas estas transacciones. Tenemos blockchain, por ejemplo, Bitcoin tiene su blockchain, Ethereum es una blockchain. Luego hay otras blockchains montadas sobre las blockchains básicas también, digamos. Tenemos los smart contracts, que son estas instrucciones, ¿no? Como un contrato en papel, pero es un contrato programado que dice pues que lo que queremos, ¿no? que se transaccione. Los protocolos, que son estos sistemas para poder hacer diferentes tipos de transacciones o de, digamos que cada protocolo sirve para hacer una cosa diferente, para prestar cripto, para proveer de liquidez un mercado, por ejemplo, en un entorno descentralizado. Luego tenemos las criptomonedas, obvio, las billeteras, los tokens, también hablaremos de la diferencia entre cripto y token. Tenemos los stablecoins también, que están respaldados por un activo, y tenemos algunos que están por el dólar, por ejemplo. Las dApps, que son las apps basadas en blockchain para que tú puedas interactuar con la blockchain, para que sea fácil. Luego tenemos los DEX, que son donde hemos hablado de Coinbase, que es un exchange centralizado, pero también los hay descentralizados, ¿no? Como puede ser Uniswap, pues por ejemplo, sí, ¿no? Donde tú puedes adquirir tokens cripto sin tener que pasar por el mundo centralizado, ¿no? Digamos. Bueno, esto más que nada para no liarnos mucho. Bueno, creo que esto lo sabéis todos, pero paso muy rápido. Dentro de todos estos elementos, pues lo principal, aparte de la blockchain, que ya os he explicado lo que era, y habéis visto el Etherscan, habéis visto una base de datos con las transacciones, pues que es una cripto, ¿no? Se llama criptodivisa o criptoactivo, es un medio digital de intercambio, digamos que es como una moneda digital, ¿vale? Es 100% digital, ¿vale? Y utiliza métodos criptográficos para asegurar las transacciones financieras, controlar el supply, digamos, controlar
la emisión de las unidades, es decir, por ejemplo, Bitcoin es deflacionario, o sea, la diferencia, también la explicaremos que tiene con el euro o el dólar, es que como no está controlado por el gobierno, es menos influenciable, digamos, y como todo está grabado en el código, pues ya viene, no sufre, o sea, es más independiente, digamos, está descentralizado totalmente, Bitcoin es lo más descentralizado que existe. Y claro, al final podemos intercambiar criptomoneda, que es lo que venimos hablando, sin necesidad de intermediarios como es un banco, ¿no? Dicen que es una mejor forma de dinero, ¿vale? Y esto es porque se afirma que son más seguras, tienen más transparencia, porque como habéis visto se puede consultar las transacciones y más privacidad, porque al final nosotros podemos realizar transacciones y hacer cosas sin que tener que informar a que el banco sepa todo de nosotros, ni el gobierno, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué? Porque sucede, bueno, Bitcoin tiene su blockchain, pero al final lo que lo permite es la tecnología de la cadena de bloques, que está descentralizada. La primera cripto así que se creó fue el Bitcoin, ¿vale? Que la creó, dicen que Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es. Aquí tenéis a la derecha, de hecho, el 31 de octubre, hace 3 días, fue el cumpleaños de Bitcoin, 14 años, que se publicó el paper. Y bueno, lo definió como un electronic peer-to-peer, like, como persona hacia persona, electronic cash system, ¿vale? Y bueno, después publicó la primera versión del software que permitió gestionar la red de la moneda y empezaron las primeras transacciones gracias a que en los foros se incentivaba la minería de Bitcoin, ¿no? Que es los mineros que participan en la creación de los bloques, en el minado de los bloques, pues tenían incentivos por minar, por ejecutar estas transacciones, por verificar estas transacciones, ¿no? Y así es como se hizo como un efecto de red, digamos, que crecieron las transacciones, a la vez que se emitía moneda, pero a la vez, cada vez que se emiten más monedas de Bitcoin, cada vez que se minan más bloques de Bitcoin, se va reduciendo el número del supply. Es un poco no es fácil de entender, es un poco complejo, pero bueno, ya quien tenga curiosidad que se lo lea. Entonces, bueno, un poco las diferencias entre Bitcoin, por ejemplo, y el dinero fiat, que es el dinero emitido por un gobierno. Bitcoin es una moneda creada mediante computación descentralizada y distribuida. Por ejemplo, Bitcoin no sabemos quién lo ha creado, es un código que corre en la web, en la blockchain, y ahí está, ¿no? Se rige por la regla de la mayoría, consenso de la red, es decir, todos tienen que estar de acuerdo de que esa moneda, de que esa transacción se va a ejecutar y cuál es el valor de esa transacción. Las transacciones se realizan entre dos individuos, vamos, sus dispositivos, pero no necesitan a un tercero que ejecute la orden por ellos. Una vez se realiza la transacción, no se puede deshacer, porque, como hemos dicho, la blockchain se queda registrado y es inmutable. Y en función de la velocidad de la red, que ahora es uno de los problemas que teníamos con Ethereum, por ejemplo, pues las transacciones, independientemente, siguen siendo un periodo corto, porque las transacciones tardan minutos. Y bueno, el dinero emitido por los gobiernos pues está controlado por el gobierno, con todo lo que eso supone bien y mal. Se gestiona a través de los bancos centrales, es decir, tú no puedes tener dinero si no lo coges de un banco. Para las transacciones se necesita el intermediario, que ellos deciden, la comisión, y ellos deciden, cada banco decide cuánto tarda. Te pueden bloquear la transacción si quieren también, porque igual no les caes bien o han visto que, no sé, algo, visto que no tienes las nóminas o algo en regla o lo que sea, y ya te pueden bloquear la cuenta y te pueden bloquear las transacciones. Puede haber un contracargo tras la transacción, y ahí las transacciones es algo fascinante, que hoy en día podemos enviar un email en cuestión de segundos, que al final es un código igual, pero una transferencia bancaria, que no deja de ser electronic money, digamos, que es otro código, pueden llegar a tardar varios días, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos intermediarios ahí en esa cadena.
Y luego dentro de la blockchain, o sea, y del mundo cripto, hay criptos y hay tokens, que no es lo mismo, ¿vale? Hay un poco de confusión con el término, ¿no? Al final son las unidades de intercambio y de uso de las redes. Las criptos, pues es el activo digital que tiene su propia blockchain, como Ethereum o Bitcoin, que además sirven para usar esa red también. Es decir, bueno, digamos que es la cripto propia de la red. Y a partir de la cripto se puede crear, a partir de esa red, tú puedes crear tokens, ¿no? Sobre una blockchain que ya existe, que es el activo digital. Y luego hay tokens pues, que son de gobernanza, de utilidad o de seguridad. Tú puedes tener un token que permita realizar una transacción de X, pero si tú no tienes ese token, no se puede hacer, ¿no? Ahí entra un poco, es lo que hablábamos, igual también hay una parte un poco más filosófica en todo esto de la descentralización, porque en el momento en que igual hay un token de gobernanza en alguna de las protocolos o de las aplicaciones, al final, en el fondo se está un poco centralizado, ¿no? Porque solo pueden ejecutar ciertas cosas los que tienen esos tokens, digamos, ¿no? Luego tenemos las billeteras. Bueno, luego dentro de los tokens tenemos diferentes tipos de tokens, que no está aquí, pero por ejemplo los fungibles o los no fungibles. Los NFTs son los non-fungible, porque solo hay uno, es un asset que solo existe uno de ese token, solo existe una vez y solo lo tiene una persona, digamos. Y es lo que les da esa propiedad propiedad única, ¿no? De ese activo digital, porque bueno, es irreemplazable y solo existe uno. Esa limitación del activo, ¿no? Luego tenemos las billeteras, que las billeteras son donde nos permiten interactuar con la blockchain y tener resguardados, ¿no? Acceder a nuestros activos. Las más famosas MetaMask, que son las hot wallets, que son las que te conectas con el navegador. Trust Wallet, ¿qué más hay? Ahora no me acuerdo de cuál otra, hay alguna más que las tengo por aquí. Bueno, luego si no me recordáis. También Coinbase, por ejemplo, tiene una wallet, aunque es un exchange centralizado. Y luego tenemos las que son las wallets frías, que son hardware, que son, por ejemplo, Ledger, que es como un USB donde tú puedes almacenar ahí tus cripto. Luego tenemos los smart contracts, ¿vale? Que al final el smart contract es como un contrato, o sea, un contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Que hasta ahora lo conocíamos como en papel. Oye, pues yo te voy a dar a ti X dinero y el día 1 de diciembre de 2024 me lo tienes que devolver con estos intereses. Y esto antes, pues ibas al banco, lo firmabas con el boli, o si era una transacción de una casa, tenías que ir al notario y firmar ese contrato, ¿no? Pues los smart contracts son contratos inteligentes que son instrucciones que se almacenan en la blockchain, ¿vale? Y que tienen la capacidad de autoejecutar acciones de acuerdo a los parámetros que nosotros hemos programado y que hemos pactado entre las dos partes, ¿vale? Y todo esto sucede de una forma inmutable, transparente y segura. Os dejo esto luego para si lo queréis leer, ¿vale? Porque es un poco denso. Y luego, bueno, pues hemos visto la blockchain, las criptos, los tokens, las billeteras, los smart contracts y los protocolos. ¿Qué son los protocolos en DeFi? Pues son sistemas que ofrecen un servicio financiero para el intercambio de criptoactivos, ¿no? Que permiten son servicios financieros, digamos, descentralizados, que lo permiten hacer con seguridad y están automatizados, ¿no? Estos protocolos tienen unos contratos inteligentes también, pues que permiten hacer ciertas cosas y están construidos sobre la cadena de bloques de Ethereum. Entonces los usuarios realizan transacciones directamente dentro del protocolo, pues hacen cosas, ¿no? Y ofrecen una serie de ventajas sobre los servicios financieros tradicionales. Por ejemplo, con un protocolo tú puedes darle liquidez a un pool, ¿no? Aportar liquidez porque a ti te sobran Ethereum o porque a ti te sobra un stablecoin y dices, bueno, tengo mucho y yo quiero proveer un mercado de liquidez. Pues lo puedes hacer a través de un protocolo de DeFi. Ahora eso solo lo puede hacer, o sea, tú ahora no podrías ir a un mercado de moneda y proveer
O sea, al final eso lo hacen los bancos, ¿no? O sea, solo tienen reservado en exclusiva también ciertos agentes o instituciones en el mundo real, ¿no? Y en Internet, pues gracias a los protocolos, cualquiera podría dar un préstamo o proveer de liquidez. El DeFi, los protocolos DeFi están aumentando un montón porque en los últimos años el total value locked, que es el valor total de los tokens que hay dentro de los protocolos, ha subido un montón. Luego os enseñaré también una gráfica. A medida que más y más gente va usando el DeFi para hacer transacciones financieras de diferente tipo, ¿no? Y aquí tenéis un poco un resumen también de lo que se puede hacer en DeFi. Y bueno, un par de ejemplos de protocolos, por ejemplo, Aave o Compound, ¿no? Pues, por ejemplo, Compound, es un protocolo donde un usuario puede solicitar un préstamo y pagar un interés por ello, un préstamo en cripto, ¿vale? Y luego, por ejemplo, Aave funciona en Ethereum y su función es permitir que los usuarios puedan realizar préstamos de sus criptos a terceros, ¿vale? El inversor, o sea, el que aporta, puede inyectar liquidez a un pool, obtener rendimiento sobre esos intereses, que luego los prestatarios tienen que pagar para poder pedir prestados los tokens y las cripto, ¿vale? Un poco para que sepáis. ¿Qué ventajas puede tener un protocolo DeFi sobre el sistema financiero tradicional? Pues que cualquier persona en el mundo, aunque no tenga una cuenta en el banco, puede acceder a servicios financieros con cripto en la blockchain. Es decir, esto afecta mucho, por ejemplo, a muchos países desbancarizados de Latinoamérica o en África. Hay mucha gente que no puede tener una cuenta en un banco porque no tiene una nómina, pero sí que pueden acceder a servicios financieros en DeFi porque tú para abrirte una wallet y tener cripto no necesitas pedirle permiso a nadie ni que nadie te verifique a nivel de tener una cuenta en un banco o cierto nivel de ingresos o nada, ¿vale? Por eso, ¿no? Al final, al ser un ecosistema no permisionado, que no hay nadie que lo controle realmente, una institución que lo controle, gente gente desbancarizada puede acceder a productos y servicios de tipo financiero. Por ejemplo, los préstamos DeFi son muy utilizados. Pues la gente pide préstamos pues, para hacer otras cosas con cripto en otros lugares de la red. Y además se hace de forma muy rápida. Tú para pedir un préstamo en cualquier banco tienes que pasar ciertos trámites, papeleos, te analizan todo y tal. Y las tasas de interés son relativamente bajas, ¿vale? Bueno, un poco para que yo os invito a que investiguéis un poco tipos de protocolos, al final en DeFi todo lo que hacen los bancos hoy en día, que es prestar dinero, proveer liquidez a un mercado, emitir acciones de una empresa, un bono, ¿no? A los que entendéis un poco de cómo funciona el mercado financiero, también se puede hacer a través de la blockchain con cripto. Y al final esto hace que ahora le hemos dado valor al euro porque hay un consenso de que un euro vale un euro, pero en el momento en que ya lo hay, ¿no? Que un consenso de uso y de valor de una cripto, más y más cosas van a ir pasando en el DeFi, ¿no? Y más gente va a ir a empezar a hacer cosas, desde prestar hasta pedir una hipoteca colateralizada en cripto. Tú puedes pedir un préstamo poniendo de colateral tu Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O sea, asegura que si tú no devuelves ese préstamo, pues se te quedan tus Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, porque ya tienen un valor. Y bueno, al final, por resumir un poco, también los beneficios que, bueno, de la descentralización, que es globalmente accesible, es permissionless, o sea, cualquiera puede acceder y es público, puedes interactuar entre diferentes blockchains también, es segura, accountable, es transparente, se pueden ver todas las transacciones, es más rápida y es más seguro porque al final hay un elemento criptográfico detrás que hace que haya, bueno, pues que 1 más 1 son 2 y no puede haber nadie que realmente pare una transacción o no se realice por X, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. Ahora os explico qué hemos hecho nosotros, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta que la economía, ahora mismo hay gente ya haciendo cosas en el DeFi, ¿no? Y utilizando estas cripto.
nosotros somos del pensamiento de que dentro de unos años, y ya existe, ya hay gente que cobra en Bitcoin o que cobra en cripto y no quiere cobrar en euros, por ejemplo, ¿no? Ya hay muchos chavales que usan criptos para jugar. Suceden muchas transacciones al día con los NFTs también en el mundo cripto, ¿no? Entonces ya hay una economía en cripto como hay un sistema financiero en el mundo real, ¿no? Entonces, nosotros al final hemos trasladado el concepto del mercado financiero de la indexación al mundo del DeFi, ¿vale? Si alguien ha hecho, bueno, esto al final es un poco a nivel financiero, hay ciertas metodologías que han funcionado siempre, ¿no? Como es la indexación, ¿no? Al final, tú ¿qué es la indexación? Por resumirlo, tú cuando tienes acciones en bolsa, las puedes elegir a mano y no saber cuál va a ser la acción que mejor lo va a hacer, si Apple, Facebook o Tesla, pero lo que hace la indexación es que elige, o sea, que, por ejemplo, un ETF indexado lo que hace es que coge todas las acciones de, por ejemplo, de las 100 primeras compañías y las compra todas, ¿vale? Ponderadas según la capitalización de mercado, ¿no? De esas acciones. ¿Para qué? Para que al final tú, como no sabes cuál va a ser la empresa que mejor lo va a hacer, pues te compras todo ese índice, ¿no? Que son, por ejemplo, hay un índice que son las compañías tecnológicas, mejores compañías tecnológicas, ¿no? Pues te compras el índice y así te aseguras que, bueno, alguna lo hará bien, o las 2 o 3 primeras, y es una manera más fácil de invertir, ¿no? De invertir y de indexarte a un mercado. Y nosotros creemos que en cripto también puede suceder esto, ¿no? Ahora hay un problema que es, bueno, que tú no sabes, la gente que invierte en cripto, no sabes cuáles van a ser las criptos que van a subir más o menos, cuál es el token que va a ser más successful, ahora vamos a en castellano, como, pues no sé, ¿no? Hay miles de criptos, pues cómo podemos hacer para tener las mejores, ¿no? O para tener por lo menos dentro de todo las mejores. Entonces nosotros lo que hemos hecho es trasladar el concepto de indexación al mundo cripto y hemos creado un token indexado, ¿no? Como el Common Sense Token. Ahora mismo hay una complejidad a la hora de comprar y gestionar los tokens porque hay muchos, no sabemos cuáles, hay mucha volatilidad, suben y bajan muy rápido. No sabemos tampoco los tokens que van a hacerlo mejor, que se van a usar más en el futuro. Luego tienes que hacer muchas transacciones y gastar mucho fee en las transacciones. Entonces lo que hicimos, este token, por cierto, no está actualizado, ¿vale? Pero el primer token que hicimos tenía estos activos, que son estos tokens, bueno, tenía Bitcoin, tenía Ethereum, tenía Chainlink, tenía Matic, Aave, Sushi, etc. Entonces lo que hicimos es crear un token que contenía las 10 cripto de mayor capitalización de mercado. Entonces tú cuando comprabas nuestro token, estabas comprando estos tokens que nosotros habíamos seleccionado como los mejores, pero a través de unas metodologías que se emplean para hacer índices, ¿vale? Por simplificar. Entonces nosotros al final facilitamos el ahorro y la simplificación de invertir en cripto a través de nuestro token, ¿no? Te compras nuestro token y en realidad estás comprando un índice de criptos. Tenemos un índice de cripto en Polygon y tenemos otro índice de criptos en Ethereum, pero podríamos crear un índice de tokens de NFTs, es decir, como una selección de tokens de NFTs que creemos que van a ser los mejores o que mejor lo van a hacer o los que están más capitalizados, ¿no? Entonces, en una sola transacción tienes todo. Bueno, un poco como lo tenemos un poco capado o distribuido. Son las 10 cripto de mayor capitalización, tanto en Ethereum, lo tenemos en Ethereum y en Polygon. El peso de cada activo dentro de todas las que están metidas en este Vault o en este token está limitado al 30%, porque claro, imaginaros que hay Bitcoin está muy capitalizado, se comería todo el índice, ¿no? Y el rebalanceo lo hacíamos de forma trimestral, ¿vale? Las ventajas que tiene nuestro token, que al invertir en nuestro token estás invirtiendo, te expones a un mercado cripto, ¿no? Es que solo necesitas una transacción para adquirir todos los tokens subyacentes. Los tokens están en tu billetera y son tuyos porque estamos en DeFi.
Eso quiere decir que si mañana cerramos la web y tú sigues teniendo tus activos, es menos trabajo porque realizamos una selección de tokens con criterios objetivos de selección que suelen hacerse los índices, como suelen hacer los índices, y los rebalanceamos periódicamente. Y luego tiene mucho menos riesgo porque, bueno, si algún asset, si algún activo, criptoactivo está teniendo un mal desempeño, es probable que otros estén teniendo una buena. Entonces al final se rebalancea y aunque haya mucha volatilidad, todo tiende un poco más a una media, ¿no? Lo que ayuda un poco a maximizar las ganancias. Y luego un poco porque sepáis cómo lo hemos hecho, pues al final utilizando la tecnología de token set, que es para hacer smart contract, es un smart contract en realidad. Con estos smart contract lo que hace es, bueno, tú te conectas con tu Web3 Wallet a nuestra app, hay un contrato inteligente que va a buscar estos tokens a un mercado, a los diferentes sitios donde hay liquidez, los CEX, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, los exchanges descentralizados, y lo que hace es que crea compra estos 10 activos con las proporciones que el smart contract le indica, lo mete dentro de un token, de un bol, digamos, hace un token y lo devuelve a tu billetera Web3. Entonces tú ves cuando te conectas, ves en tu billetera que tienes un CSI, que es un token que es el Common Sense Index, depende de los que hayas comprado, ¿no? Pero te lo devuelve con este nombre. Y bueno, también en nuestra web permitimos comprar directamente el token con fiat o fondear tu billetera con fiat, desde dinero euro a cripto, porque tenemos una integración con Transac, que Transac es como, digamos, se le llama un fiat on ramp, que es una pasarela que permite comprar cripto directamente en el mundo descentralizado con euro. Y nada, y vimos esta oportunidad de lanzamiento de este tipo de producto. Es un producto financiero que en el mundo financiero tradicional funciona muy bien, que son los índices, como un ETF, ¿no? Pero en el mundo descentralizado, el mundo de las cripto, ¿no? Y porque al final creemos que el mundo del DeFi va a seguir explotando, se va a seguir capitalizando. Es verdad que el mundo centralizado, como es Coinbase, Binance, Kraken, ya tienen, por ejemplo, Coinbase tiene 68 millones de usuarios. Billeteras en DeFi hay 14 millones más o menos. Entonces, en el momento en que toda esta gente de Coinbase descubra la descentralización o tenga acceso más sencillo a la blockchain directamente, pues imaginaros todo lo que puede llegar a entrar en valor, ¿no? O sea, puede ser una industria financiera, o sea, la industria financiera son trillions y trillions. Si empezamos a moverlo todo, mucho valor ¿no? en valor hacia la blockchain, puede ser brutal. Nosotros hemos hecho el proyecto en español primero porque creemos que, la mayor adopción cripto existe en los países de habla hispana por unas ciertas factores, como es la desconfianza en los gobiernos, con las monedas locales. Tienen monedas inestables, hay mucha inflación. En Argentina, de hecho, hay muchísima gente refugiándose en cripto porque ellos tienen una volatilidad brutal. Cada día su moneda vale una cosa diferente. Entonces se refugian en cripto para que sus ahorros no pierdan valor, ¿no? Y luego todo el tema de la desbancarización que os he contado antes. Y bueno, el porqué del proyecto al final es un poco los pain users que le decimos, ¿no? Eso es el dolor. ¿Qué inconvenientes tiene el usuario, ¿no? A la hora de comprar cripto, ¿no? ¿Y qué le solucionamos nosotros? Pues una que no tiene ni puta idea, por hablar mal, de en qué cripto invertir, porque ni entiende la terminología del mundo cripto, ni sabe cuáles son las cripto que merecen la pena, ni sabe cuál es el porcentaje adecuado para comprar, ni cuál es el momento indicado de comprar y vender. Y luego tiene el FOMO, ¿no? Que es este término del fear of missing out, que es todo el mundo quiere entrar en cripto pero no sabe cómo, no sé qué comprar, es ahora algún momento, no lo es. Y bueno, al final con un índice, comprándote un token indexado, estás evitando todo esto. Es una manera simplificada de hacerlo. Y nada, un poquito por contaros cómo empezamos. El proyecto surgió un poco de manera casual entre 3 colegas que hablaban de cripto e invertían en cripto, pero también invertían en bolsa. Y pensamos, ¿cómo invertimos en cripto como lo hacemos en el mundo de las acciones, ¿no? Pues bueno, se nos ocurrió hacer un token indexado, ¿no? Entre otras cosas que ahora estamos haciendo muchas cosas más.
Y bueno, lo hemos hecho todos nosotros, desde la DApp, el token, la web, los logos, las fotos, todo. Tenemos una app donde puedes conectar y comprar el token. Ahora esta parte de DeFi lo tenemos un poco parada, pero bueno, por si queréis cotillear, levantamos una ronda de financiación de 530.000 euros en mayo. Esto estuvo suscrita y ahora en marzo para el Q1 vamos a levantar otra ronda. Y bueno, un poquito, ahora mismo nuestro cliente, o sea, nuestro usuario, quien tiene nuestros productos en DeFi comprados, ¿no? que ha adquirido los productos, es gente pues con una edad media tenemos los high net worth individuals, que es gente de más 45 que tiene patrimonio y quiere invertir en cripto y han invertido más de 5.000 euros, sabe cómo funciona el mercado financiero tradicional y quiere hacer cosas iguales, ¿no? en el mundo cripto. Y luego tenemos un poco el starter, que es un poco más joven, bueno, desde 100 euros, un poco más. Y el starter sí que está bastante metido en cripto, ¿no? Y bueno, aquí tenéis nuestra web, al final Common Sense es un poco porque nosotros invertimos en cripto con sentido común, ¿no? Y al alcance de todos. Invertimos por ti, digamos. Y bueno, la web, commonsense.finance, esta es como luce cuando te conectas la plataforma para adquirir nuestro token con otro token, porque tú lo puedes adquirir, puedes hacer el intercambio de Ethereum por nuestro token, ¿no? Y comprarlo. Y bueno, esto tampoco me quiero enrollar mucho, Anto, porque hemos iterado y bueno, hemos centralizado algún producto también para probar una cosa y ahora tenemos un dashboard donde tú puedes ver también aquí tus portfolios. Hemos creado un Smart Bitcoin. Empezamos con el índice, pero le hemos metido datos e inteligencia artificial a los productos. Ahora son más listos que antes y deciden mejor lo que hacer. Y entonces deciden mucho mejor el activo que tener comprado y el que vender y el que holdear. Y bueno, al final aquí en tu dashboard, en tu panel de control, tú puedes ver lo que tienes, lo que ha crecido, lo que no, etcétera. Y bueno, no quiero entrar mucho en esto porque ya llevo una hora, pero como antes va a pasar la presentación, podéis ver más en concreto cómo funcionan estos productos nuevos, ¿vale? Que son un poco más complejos. Por ejemplo, el Smart Index Hedge, que bueno, hicimos un backtest, ¿vale? Ya podéis ver que el mercado ha ido un poco mal estos últimos tiempos, pero nosotros, por ejemplo, el último portfolio que hemos montado con productos, el mercado, o sea, si hubiésemos hecho esas inversiones a mano nosotros, hubiésemos perdido un 20% y nuestro portfolio está un menos 1%. Así que bueno, al final, con nuestros productos, al final también el objetivo es generar alfa, ¿no? Que es, o sea, al final es amortiguar las caídas, ¿no? De cuando hay bear markets y todas estas cosas, y cuando el mercado arranca, maximizar esas ganancias. Bueno, un poquito la composición del nuevo Smart Index, que tiene todos estos tokens, y que según el índice va haciendo compra y venta de los activos en función de cómo detecta que está el mercado. Entonces, compra más activos un poco más riesgosos o se refugia en stablecoins. Y bueno, un poquito para que sepáis la tecnología con la que también ahora ya estamos trabajando, porque tenemos una cosa más centralizada. Pues tenemos FTX como partner el que más usamos. También tenemos MetaMask institucional, porque al final, bueno, cuando inviertes 100 euros, bien, pero cuando quieres meter medio kilo, el inversor no se fía y quiere una wallet multisign de varias firmas. Bueno, esto es un poco el DeFi un poco más sofisticado. Y luego tenemos otros partners estratégicos para otras partes más también de datos. Y ya está, y estos somos nosotros, que aquí está Edu, Luciano, y aquí estoy yo, Claudia, y nada, pues Edu, nos podéis seguir en LinkedIn si queréis, Eduardo Fuerte, Luciano Insúa y Claudia Giraldo, todos hemos emprendido anteriormente, y bueno, tenemos unos perfiles muy complementarios, y ya está. Aquí cuando os pase la presentación, si clicáis en estos botones, pues podréis acceder al portfolio de productos, pedirnos info
y suscribiros a nuestra newsletter que se llama Proof of Wine y la enviamos cada viernes por la mañana, donde hacemos un poco un análisis del mercado cripto, de las últimas noticias cripto, y cada semana una persona del mundo financiero de cripto elige un vino. La semana pasada lo eligió el fundador de Bit2Me, por ejemplo. Y ya está. Dejo de presentar, ¿no? Muy bien, No sé muchas si gracias. me he enrollado mucho, ¿eh? No, Es no, que bueno, claro, está estupendo. esto podemos estarnos aquí 10 horas. Da para mucho porque, bueno, has Uf, tocado muchas cosas, sí. Has a tocado ver, muchas cosas. espera, que quiero dejar de compartir y ahora no sé cómo. Aquí, vale, listo. Vale, ya Vale. está. Bueno, muy bien, pues yo tenía alguna pregunta, porque Venga. sobre todo relacionada con vuestro token, ¿no? Con el Common Sense. En la parte de la selección de los tokens, has comentado que se hace un poco porcentual, ¿no? Se va cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿Cuál es un poco la lógica? Claro, ¿Se hace te manual? explico. ¿Se hace automática? Mira, el primer índice que hicimos, el que estaba 100% en DeFi, este que estaba en Polygon, Ujú. bueno, empezamos haciendo un token indexado en Ethereum, ¿vale? Entonces, cogíamos las 10 cripto que más capitalizadas estaban en esa red, en ese momento, porque esto fue hace un año y medio, imagínate, que han cambiado un poco las cosas también. Las 10 cripto que con mayor volumen en el mercado, las 10 primeras eran las que componían el índice, pero luego de esas 10 se compraban en proporción a lo que representan dentro de todo el mercado, ¿no? Digamos, pero siempre con un cap de un 30%, porque si no Bitcoin, como es la más capital, Claro, se comería el índice y lo distorsionaría muchísimo. Al final se trata de que haya un balance, ¿no? Eso puede ser un índice. Ese era el índice por market cap. Luego hicimos un experimento que era un índice de tokens de DeFi, que era Aave, Uniswap, pues coger los 10 tokens más utilizados o más capitalizados que son de utilidad para DeFi, ¿no? Luego podrías hacer otro índice que podría ser un índice de NFTs, tipo de proyectos de NFTs, ¿no? Pues de Bored Apes, te coges los 10 primeros y compras, pues digamos, por ejemplo, aquí podríamos meter los tokens del proyecto, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora Bored Ape tiene uno, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, incluso podrías comprar NFTs también. ¿Qué más había? Teníamos un producto loco que era, claro, un índice es más conservador, ¿no? Pero podéis hacer un token un poco más riesgoso, más divertido y cogerte gemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacer un token que solo tiene, no sé si tenemos uno, que para eso usamos un tema de inteligencia artificial para detectar cuáles son los tokens que van a subir más de repente. Entonces, coge como 10 tokens que están a punto de pegarla, digamos, y por ejemplo, en el último, esto te lo puedo enseñar si quieres, no lo tengo en mente, pero de una lista de 10, ayer había uno que estaba haciendo un 74%, y el resto pues un menos 5, un 10, un 15, entonces al final el balance, ese propio token al que le está pegando más, que era el del 74, de repente compró un poco más, ¿sabes? De hecho, el último Smart Index que tenemos detectó que Dogecoin estaba subiendo y en los últimos 3 días compró Doge y nos hizo el índice un más no sé cuántos por ciento, porque se metió en Doge, ¿sabes? estupendo. Sobre todo lo interesante también la parte de la inteligencia, ¿no? Porque si Claro. al final vais metiendo ahí esa capa y vais alimentando el algoritmo propio, eso es interesante, la verdad. Vale, muy bien. Otra pregunta relacionada con el KYC, porque claro, al final, a ver, todo lo disruptivo y todo lo que empieza a funcionar de forma un poco casi Masiva. clandestina al principio, Bueno, después sí. ya se va poco a poco cogiendo, pues al final el sistema trata de
de intentar abrazarlo y darle ese abrazo del oso, ¿no? Y el KYC va por esa línea. Al final, claro, organismos internacionales de control, tanto en España como la CNMV o en Europa como Banco Europeo, etcétera, etcétera, evidentemente con la implosión de todo el DeFi y con toda la parte de cripto en general, pues el KYC es su excusa perfecta pues, para volver otra vez a meter en el redil, Sí, ¿no? A todos los sí, usuarios. sí. Desde el punto de vista que tú como fundadora de una startup de cripto y vuestra relación también con la parte normativa, que es súper importante y es necesaria, porque si no, no podrías montar un negocio como el que tenéis, ¿no? Total. ¿Cómo ves a medio plazo, un poco desde el punto de vista institucional, las posibles barreras que puedan frenar el desarrollo del DeFi como tal y como está concebido actualmente? Sí, a ver, es lo que tú has dicho. En el momento en que hay mucho dinero traspasándose de fiat a DeFi, o sea, al DeFi,